tal? Nuevamente buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar de implementación definitiva de CFDI 4.0. Mi nombre es Ignacio Belmont y en nombre de Factorama by Freshworks le doy la bienvenida por conectarse y por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Como su nombre lo dice, pues bueno, no hay marcha atrás. Tenemos que continuar con todo este proceso del CFDI 4.0. Han pasado varias prórrogas y esta sesión lo que vamos a hacer es conocer, dar un repaso todo lo que implementa el CFDI 4.0 para ya dejarlo listo para el 1 de abril y también para explicarles por qué Factorama evidentemente es la mejor opción que tenemos para poder implementar satisfactoriamente este cambio que tenemos tan importante. Muy bien, si les parece bien, vamos a iniciar. Pueden ir dejando sus comentarios en la cajita para que los vayamos leyendo y vayamos resolviendo algunas de sus dudas y lo vamos atendiendo sin mayor inconveniente. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? De manera muy rápida. Vamos a revisar los antecedentes de obligatoriedad, de este 4.0. ¿Cuáles son las principales diferencias que tengo entre la versión 3.3 y la 4.0 para que podamos hacer esta migración lo más pronto posible? Vamos a revisar todo lo que es CFDI 4.0 y también vamos a ver los tipos de comprobantes principales. Vamos a hacer por ahí algunos ejemplos prácticos, sobre todo de una factura de ingreso, de un complemento de pago y de una factura global, para que veamos justamente estos principales cambios. Y también vamos a dar un repaso final por el proceso de cancelaciones, para que también nos quede muy claro, lo tengamos presente. Y bueno, esto ya se está aplicando desde el año pasado, pero para que lo tengamos muy presente. Muy bien, vamos a iniciar con los antecedentes de obligatoriedad de una forma muy sencilla. ¿Qué es lo que ha pasado? La autoridad se dio cuenta desde años anteriores que al no tener un nombre como el nombre de nuestras facturas como un dato obligatorio, muchos de los emisores de las facturas ponían diferentes datos que no eran precisamente los correctos. Al ver que había cierta incongruencia entre el RFC y el nombre, ocasionalmente con el código postal, la autoridad dice, bueno, necesito que los comprobantes fiscales sean más fidedignos y que tengan información real. Al ver esta necesidad es que se crea justamente esta versión 4.0, que como lo vamos a ver más adelante, justamente está tratando de que estos datos ya sean exactamente los que la autoridad requiere y bueno, de esa forma podemos garantizar que todas las facturas que se emitan contienen los datos reales y por supuesto sin errores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El 1 de enero de 2022 arrancó de forma opcional la implementación de la versión 4.0. Cualquier persona ya podía iniciar con ella desde el 1 de enero, pero es opcional, es decir, todavía podemos seguir utilizando la versión 3.3, que es la que continúa también vigente hasta el día de hoy. La primera fecha que teníamos de forma obligatoria para poder implementarlo era el 1 de julio de 2022, recordarán. Tenemos prácticamente 6 meses para implementarla. Posteriormente, en el mes de junio se dio la primera prórroga y nos indicaron que la nueva fecha era el pasado 1 de enero de 2023. Pero bueno, ¿qué pasó? Finalmente, en el mes de noviembre, nos indica la autoridad que ahora sí, la fecha definitiva es el 1 de abril de 2023, por lo que tenemos prácticamente hasta el 31 de marzo de este año para poder seguir emitiendo comprobantes con la versión 3.3 y a partir del 1 de abril de también este año, únicamente serán válidos y podremos emitir en la versión 4.0. Esto nos deja prácticamente un mes y un par de días de colchón para poder implementarlo. Y pues bueno, esa es la importancia de tener esta plática para que si aún no están en esta versión 4.0 o están buscando alternativas, pues evidentemente Factorama es la mejor opción que pueden encontrar para implementarlo, porque desde hace ya varios meses ya estamos listos justo con esta versión 4.0. ¿Qué pasa brevemente con la carta aporte? Te recuerdan también la carta aporte ya es obligatoria desde el 1 de enero de 2022. De hecho, esta sí ya tiene que emitirse sin ningún problema desde esta fecha, pero la autoridad da cierta flexibilidad para que se cometan ciertos errores en la carta aporte. Lo que nos dijo la autoridad también es que para el 31 de julio de 2023 se acaba esta flexibilidad y ya no podremos cometer errores en la emisión de la carta aporte y ya tendrá que emitirse de una forma correcta y si en caso de que se tenga algún error de algún tipo en su estructura o en su emisión, pues sí tendrá que ser desafortunadamente sancionado por la autoridad a partir del 1 de agosto de este año. Muy bien, eso en cuanto a las generalidades, para que tengamos bien presente la fecha y continuamos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la versión 3.3 y 4.0? Son muchas las diferencias que se están presentando, las implementaciones. Vamos a revisarlo de manera muy concreta y general para que sea mucho más práctico para todos entenderlo. Vamos a empezar por el RFC. El RFC es obligatorio tanto en la versión 3.3 como en la 4.0. Eso siempre ha sido obligatorio para emisión de factura
y continúa exactamente igual con la misma obligatoriedad. En cuanto al nombre o razón social, como lo platicamos hace un momento, para la versión 3.3 era libre. Si yo ponía mi RFC y me llamo Ernesto Pérez, podía poner Neto Pérez o podía poner Ernesto o podría poner nada más Pérez, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que nos dice la autoridad es que ya no se va a poder hacer de esta forma. Ahora es obligatorio el nombre o razón social con ciertas características particulares. La primera de ellas es que tiene que ser en mayúsculas. No podemos utilizar minúsculas. Y en el caso de personas físicas, tiene que ser en el siguiente orden. Primero el nombre o los nombres, el primer apellido y luego el segundo apellido. Y en el caso de personas morales, tiene que ser el nombre en régimen societario, tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos validar y cómo podemos ver estos campos para que quede más claro para todos. Ese es el primer gran cambio que tiene esta versión 4.0. Y también es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando emitimos una factura y el nombre contiene un error, contiene algún carácter que no debe de ser, que no está dentro de la constancia, nos va a marcar error y nos va a indicar que hay un problema con la información del receptor de la factura. Vamos a hacer ahorita un ejemplo justamente para que veamos los errores que nos puede arrojar. ¿Qué pasa con el domicilio fiscal? El código postal anteriormente se tenía que indicar, pero era libre y no era válida. Vamos, no, el SAT no tenía como cierta esa validación en el que podía constatar que el código postal que estamos indicando es el correcto. ¿Qué pasa con la versión 4.0? Ahora es obligatorio y tiene que ser totalmente de acuerdo, del mismo modo, a la constancia de situación fiscal del receptor. En un momento vamos a ver dónde encontramos esa información. Los siguientes puntos importantes para revisar es el régimen fiscal. Solamente se solicitaba el régimen fiscal del emisor con base en el lugar de expedición, pero ahora en la versión 4.0 el régimen fiscal es obligatorio para ambos, tanto para el emisor como para el receptor. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta y también lo podemos extraer de la constancia de situación fiscal. El uso del CFDI era obligatorio, o es obligatorio, perdón, en la versión 3.3, sin embargo no era validado. De hecho, teníamos un comodín, que es el P01 por definir, en caso de que nuestro cliente no nos hubiera dado el uso del CFDI, nosotros podíamos poner por default el por definir y podíamos emitir la factura sin inconveniente. ¿Qué pasa con la versión 4.0? Obviamente el uso del CFDI es obligatorio, pero desaparece el comodín o el uso P01 por definir, y este uso del CFDI va a ir relacionado totalmente al régimen fiscal del receptor de la factura. Más adelante vamos a ver justamente esta tablita en donde podemos constatar este uso, cuáles van ligados de acuerdo al régimen que tengo. El objeto del impuesto no existe en la versión 3.3, para la versión 4.0 es obligatorio y va totalmente ligado al producto o cada uno de los productos o servicios que vayamos a facturar. Un poco más adelante vamos a profundizar en los objetos del impuesto. Si la facturación que estoy haciendo es de exportación o no es de exportación. Este campo no existía en la versión 3.3, para la versión 4.0 es obligatorio indicarlo. Y finalmente la periodicidad en la factura global, no existe este campo en la versión 3.3 y para la versión 4.0 es obligatorio y se debe indicar claramente la periodicidad de nuestra factura, el mes y el año, junto con otras características que ahorita vamos a revisar para la factura global. Ok, esto es a grosso modo los principales cambios que se tienen entre la versión actual, que es la 3.3, y la nueva versión, la 4.0. Estos son ejemplos de las constancias de situación fiscal, tanto de una persona física como de una persona moral. Como se pueden dar cuenta, está el RFC. En el caso de una persona física viene separado nombre, primer apellido, segundo apellido, y viene el domicilio fiscal en la parte baja. Lo mismo pasa con la persona moral. Viene el RFC, denominación o razón social, y el código postal de la persona moral. Esta información, evidentemente, nuestros clientes o nuestros receptores de la factura son quienes nos las tienen que proporcionar de forma correcta para que nosotros, emisores de la factura, podamos concretar y timbrar correctamente nuestra factura. Vamos a ver, para esto el SAT nos dio una herramienta que es este validador. ¿Okay? Lo estoy abriendo ahora para que podamos justamente validar los datos de nuestros receptores de la factura. Actualmente, como todavía es funcional, solamente podemos validar el RFC si queremos, porque actualmente con 3.3 únicamente necesitamos tener un RFC válido. Pero ya tenemos la opción para poder validar los tres campos obligatorios, que es el RFC, el nombre, denominación o razón social y el código postal. En este caso vamos a validar el RFC y los datos de una persona moral. Ya puse el RFC, posteriormente validamos. Voy a poner
propósito, el nombre lo voy a poner incompleto y vamos a poner para que veamos cuáles son los errores que nos puede dar y por qué no se podría temblar esta factura. Ya que tenemos todos los datos ingresados, le vamos a dar en consultar RFC. Este es uno de los errores principales que están ocurriendo al momento de emitir la factura. Nos dice el nombre, denominación o razón social no coincide con el registrado en el RFC. Y simplemente por este punto ya no podríamos emitir la factura. Y muchas veces los usuarios creen que es un error de la plataforma o que es un error del SAT, pero como podemos ver, no se trata de eso, sino que debemos de poner la información tal cual como viene nuestra constancia de situación fiscal. Vamos a poner los datos correctos para que veamos, poniéndolos completos, cómo nos lo valida correctamente. Y consultamos el RFC y ya nos dejó validar. Nos dice RFC válido y susceptible de recibir facturas. Si pasara con el código postal, tendríamos un error igual, nos diría el código postal no está asociado al RFC indicado, o incluso si tuviera un error en el RFC, nos diría el RFC no existe, o tiene error en estructura, varios errores que se pueden presentar. Entonces, lo principal es justamente para poder comenzar a emitir esta facturación, es concretar y actualizar primero toda la base de clientes con toda esta información para que estemos listos para el 1 de abril y ya toda la facturación que emitamos no tenga mayor inconveniente. Muy bien, eso en cuanto a la validación. También hay un módulo para validación masiva en donde cargando un TXT de hasta 5,000 registros separado por pipes, podemos hacer la validación de hasta 5,000 clientes y ahí podemos darnos cuenta perfectamente qué cliente está actualizado, cuál no, y enfocarnos estas últimas semanas que tenemos en actualizar estos registros que no lo tengamos, ya sea por medio de un correo, ya sea por medio de solicitarle su constancia de situación fiscal para más rápido, o bueno, ya cada uno de ustedes tendrá la mejor forma estructurada de poder actualizar los datos. Muy bien, vamos a revisar parte de lo que ya hablamos, de los principales cambios. Vamos a revisarlos un poquito más a detalle, a profundizar en alguno de ellos para que tengamos cierta claridad. Muy bien, vamos a hablar primero de los métodos y formas de pago. Esto ya existe desde la versión 3.3, ya lo hemos venido manejando. No hay más que un pequeño cambio en esto, pero ya lo hemos estado manejando, no hay más. Vamos a dar un repaso, cuál es la diferencia entre uno y otro. Es muy sencillo, el método de pago, para que lo tengamos claro, es cuando hace referencia al momento en que la operación es liquidada. ¿A qué se refiere? A si la operación la estoy liquidando en este momento o la voy a liquidar después. Si la operación la voy a liquidar en este momento, se utiliza el método PUE, que es la abreviación de pago en una sola exhibición, y estoy recibiendo el pago en este momento. Pero si la factura que estoy haciendo es a crédito y me la van a pagar en una semana o 15 días o en más tiempo, vamos a utilizar el método de pago PPD, que es la abreviación de pago en parcialidades o diferido. Eso significa que le estoy dando cierto periodo de crédito al usuario o al receptor de la factura. Muy bien. Para el pago, la forma de pago, tenemos diferentes formas de pago, que va desde el efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Seguimos con todas las formas de pago, que obviamente estos, como aquí lo menciona la diapositiva, van a ser utilizados con el método de pago PUE, porque como ya nos están haciendo el pago de la factura, solamente podemos mencionar en ese momento la forma de pago, porque ya tenemos claridad de la forma en que nos están liquidando nuestra factura. Y cuando tenemos una factura que la emitimos en PPD, en ese caso tenemos que utilizar únicamente la forma de pago 99 por definir. Esto lo utilizamos porque no tenemos claridad, aunque muchas veces sí, pero como no tenemos claridad de cómo nos va a liquidar el cliente, debemos utilizar la forma de pago 99. Ya cuando el cliente nos haga el pago de la factura o liquide la factura, vamos a emitir un complemento de pago, que más tarde vamos a hacer un ejemplo directamente en la plataforma. Vamos a hacer el complemento de pago y ahí sí vamos a indicar ya cuál es la forma de pago, cómo está liquidando su factura. Muy bien, este es un breve repaso de métodos y formas de pago. ¿Qué hay con respecto a la factura global? Ya platicamos hace un momento algunos de los principales cambios que tenían. Pero ¿qué entendemos por factura global? No es otro más que un documento en donde se engloban o se centralizan todos los ingresos que tuvimos en determinado periodo de tiempo y que el usuario o el cliente final no nos solicitó factura. Es lo que normalmente conocemos como ventas de mostrador, público en general. Entonces, lo que la autoridad nos dice es, tú vas a tener 5 opciones para poder emitir esta factura global. Nos vamos a ver justamente aquí en la periodicidad. Nosotros podemos emitir factura global de manera diaria,
la podemos emitir semanal, quincenal, incluso la podemos emitir mensual, y en el caso del régimen 621 de incorporación fiscal, la podemos emitir bimestral. Esas son las 5 formas en las que podemos emitir nuestra factura global. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la diaria, todas las ventas que hicimos el día de hoy, 24 de febrero, al final del día concentro todos esos tickets, ingreso a mi factura del público en general, mi factura global, y capturo todos los tickets del día de hoy y ya tengo mi factura global del día de hoy. Muchas empresas por practicidad lo hacen quincenal, lo hacen mensual, y todo esto se va a ajustar claramente a las necesidades de cada uno de sus establecimientos. Muy bien, debemos indicar también en nuestra factura cuál es el mes que va a parar este ingreso que estamos realizando. Si es de enero a diciembre, se marca del 1 al 12, y tenemos del 13 al 18, que es bimestral, por lo que acabamos de hablar del régimen de incorporación fiscal. Existe la posibilidad de hacer factura global de forma bimestral. ¿Ok? Y finalmente el año, si estoy haciendo mi factura del 24 de febrero, evidentemente el año es 2023. Más adelante también vamos a hacer un ejemplo de una factura global. Como podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva, cumple con ciertas características entre ellas como el RFC genérico, que es el RFC que utilizamos justamente para cuando no nos proporciona el usuario final o el receptor su RFC. Debe de tener una razón social definida, que es público en general, no podemos utilizar ninguna otra más que esta misma. El código postal tiene que ser el del lugar de expedición del emisor. El mismo emisor pone el código postal tanto en emisor como en receptor. En régimen fiscal tenemos el 616, que es sin obligaciones fiscales. Y finalmente el uso es el S01, que es sin efectos fiscales. Vamos a hacer nada más un repaso muy rápido de los tipos de relación que existen entre CFDIs. ¿Por qué los tenemos que relacionar los CFDIs? ¿Qué gano yo con relacionarlo? Recuerden que la relación de estos comprobantes es porque ya existe una factura previa y queremos hacer una actualización justamente sobre esta factura previa que ya existe. ¿Qué tipo de actualización puedo hacer? Por ejemplo, el tipo 01, que es nota de crédito de los documentos relacionados. Esta puede aplicar cuando tenemos algún descuento, nos hace una bonificación, algún descuento especial posterior. Entonces tenemos que hacer nuestra nota de crédito y la vamos a vincular a través del folio fiscal, la vamos a relacionar con la factura original para que de esa forma sepamos que esa factura ya tiene un descuento o ya tiene esa bonificación. Ese es uno de los primeros tipos de relación que hay entre facturas. El número 2 es la nota de débito de los documentos relacionados. Esto es cuando hay un cargo adicional en nuestra factura. Se puede hacer a través de esta forma. Hacemos una factura de ingresos nuevamente y la relacionamos con la factura original para que se tenga la claridad de que se trata de la misma transacción o de la misma venta, solamente que hubo algún cargo adicional por un diferente concepto. ¿Okay? También tenemos por devolución de mercancías. Es un caso similar. Hacemos una nota de crédito. Si el usuario o el cliente nos regresó algún producto, hacemos la nota de crédito que corresponda y la vinculamos a través del folio fiscal. Y bueno, tenemos otros más tipos de relación, como la sustitución de CFDIs previos. Este lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos una refacturación. Lo vamos a ver ahorita casi al cierre de la sesión cuando veamos cancelaciones. Cuando hacemos una refactura, tenemos que primero hacer la refactura, poner el folio fiscal de la factura original y posteriormente ya podemos cancelar la factura original. Vamos a profundizar un poco más adelante respecto a eso. Tenemos también relaciones de CFDI cuando tiene que ver con traslados, con carta aporte y demás, que es el traslado de mercancías y el de factura generada por los traslados. Y finalmente el CFDI por aplicación de anticipo, que como su nombre lo dice, va finalmente vinculado cuando un cliente nos hace un anticipo y nosotros posteriormente ya facturamos la venta final de ese anticipo que nos dio. El anticipo evidentemente se da cuando no conocemos totalmente el precio final y solamente es para cierto apartado, como su nombre lo dice, ¿no? Cierto anticipo para poder empezar con la producción, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a los tipos de relación de los CFDIs. Régimen fiscal, ya todos los ubicamos. Es importante mencionarlo porque ya es obligatorio para el receptor. El régimen fiscal, recordemos que es el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria tanto de las personas físicas como de las personas morales. Y este régimen nos lo indica el SAT al momento en que nos registramos. ¿Okay? Aquí viene una lista de todos los regímenes que hay para que los tengamos en cuenta y recuerden, siempre es necesario solicitarlo para poder emitir la factura del lado de nuestro receptor. Nosotros como emisores de facturas, pues bueno, ya lo tenemos claro y lo tenemos dado de alta en nuestro sistema de facturación. ¿Qué pasa con el uso del CFDI? Porque es importante revisarlo una vez más.
Recuerden que el uso del CFDI es la forma en la que nosotros le indicamos a la autoridad para qué vamos a utilizar la factura que estamos realizando. Bueno, en el caso del receptor va a declarar para qué esa factura y en el caso del emisor, pues bueno, tiene que solicitarle al receptor para qué va a utilizar esa factura y la autoridad tenga cierta claridad. Como lo comentamos hace un momento, anteriormente si el receptor no nos indicaba que quería la factura con cierto uso, teníamos la facilidad de utilizar el uso P01, que es por definir, y esto nos daba posibilidad de poder facturar sin mayor inconveniente. ¿Qué es lo que está pasando con la versión 4.0? Esta facilidad del P01 ya no existe. La autoridad nos dice, oye, ahora sí es necesario que me indiques claramente cuál es el uso que se le va a dar a tu factura. Aquí les pusimos una imagen del catálogo del uso del CFDI y como podrán darse cuenta en la parte final viene el régimen fiscal del receptor. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a este régimen es el uso que yo voy a poder hacer de la factura. Como se podrán dar cuenta, no todos los regímenes entran en los usos del CFDI. Entonces es muy importante que vamos a poner un ejemplo, el régimen 605, que es de sueldos y salarios, si nos damos cuenta, está principalmente en nómina, que es el último uso que tenemos hasta abajo en la pantalla, porque es el que se utiliza justamente para la emisión de nuestros recibos de nómina y demás. Pero ¿qué pasa si un régimen 605 quiere utilizar los primeros usos, que es adquisición de mercancía, devoluciones o descuentos, gastos en general? Si nos damos cuenta, no viene indicado el régimen 605. ¿Qué significa esto? Que alguien con régimen 605 no va a poder facturar con el uso que tienen los primeros datos de esta tabla, ¿no? Es muy importante que conozcamos, bueno, que el usuario conozca su régimen, que sepa qué puede o no puede facturar, porque eso también ha ocasionado, de repente nos hacen consultas de, oye, es que tengo mi usuario que es régimen 605 y quiere facturar una motocicleta y le quiere dar en adquisición de mercancías o en gastos en general, pero la factura me marca error. Efectivamente va a marcar error porque, como podemos ver, no lo puede facturar de esas formas. Entonces, cada uno de nuestros usuarios debe tener claridad de cuál sí y cuál no uso se le tiene que dar de acuerdo al régimen que maneje. ¿Ok? Esto es totalmente algo que debe de manejar nuestro receptor de la factura. Muy bien. Clave de producto y clave de unidad también ya viene desde la 3.3. Esto es únicamente para dar un repaso. Esto debemos, en cada uno de nosotros como emisores de facturas, debemos de tener claridad de cuál es la clave y la unidad de medida que corresponde al producto o servicio que vamos a facturar. Y bueno, como lo conocemos, el SAT tiene un catálogo inmenso de claves. En el caso de clave, se trata de la descripción exacta de la mercancía la mercancía o producto que vamos a vender. Y la unidad de medida no es otra cosa más que la forma en cómo se va a medir justamente esta venta de este producto, de este servicio, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un cuaderno, lo podemos vender tal vez por pieza, lo podemos vender por caja, lo podemos vender por docena, todo depende de la forma en cómo lo tengamos catalogado de forma interna en cada uno de esos establecimientos, ¿no? Y algo que es muy importante saber es que van totalmente ligados, es decir, yo no puedo tener un producto que sea una libreta y en la unidad de medida poner litros, o poner watts, o poner servicio, ¿no? Esto puede que sea un poco redundante, pero sí tenemos que ser muy claros y que tenga cierta concordancia la clave de producto y la unidad de medida. Muy bien, esto era nada más para tener un repaso y que siempre tengamos total claridad sobre una y sobre otra. Podemos consultarlo directamente en la página del SAT, en el catálogo, y por ahí también existe un catálogo en el SAT en donde nos da sugerencias. Si no tenemos cierta claridad o tenemos inquietud de qué clave de producto o cuál unidad de medida corresponde a la clave de producto, podemos buscarla en la página del SAT y ahí nos va a sugerir cuál posiblemente podríamos utilizar. Muy bien, vamos a continuar. Y finalmente, el objeto del impuesto. Este ha sido todo un tema. El objeto del impuesto es algo nuevo, es algo que no utilizábamos en la versión 3.3. Inicialmente arrancó con 3 opciones, que era hasta el objeto 3, pero hasta hace unos meses, en el mes de octubre, el SAT nos indicó que existe un cuarto objeto del impuesto. Vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos y también va ligado totalmente al producto o servicio que voy a facturar. Muy bien. El primer objeto del impuesto es muy claro, dice no es objeto del impuesto. Aquí nos dice que la partida no refleja ningún tipo de impuesto. Un ejemplo podría ser la ley del IVA para actividades que no se realizan en territorio nacional y que evidentemente no están grabadas con este impuesto. Ese podría ser un ejemplo del no es objeto del impuesto. Y también aquí esta parte la aclaro porque ha surgido muchas dudas.
no aplica para el IVA exento y para el IVA con tasa cero. En esos casos no aplicaría que no es objeto del impuesto porque, aunque es exento o tasa cero, al final sí está agravado por un IVA, aunque sea en esos porcentajes o en esas condiciones. Tocando este tema, entonces nos vamos al objeto 02, que sí es objeto del impuesto, en donde nos dice que la partida sí refleja el o los impuestos. El más común es el IVA, pero bueno, tenemos otros tantos impuestos como el IVA retenido, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Entonces, el 02 es tal vez el más común que se tenga porque es cuando sí tiene que llevar nuestra factura el impuesto desglosado y lo tenemos que indicar claramente. Muy bien. El objeto 03 dice que sí es objeto del impuesto y no está obligado al desglose. La partida no refleja impuestos, a eso se refiere. Se utiliza cuando la actividad sí puede llevar impuestos, pero por algunos decretos fiscales existe la posibilidad de no desglosarlos dentro de la factura. Esto lo podemos revisar siguiendo con un ejemplo en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, en su artículo 19, fracción segunda, nos indica que no es necesario trasladar este impuesto de forma expresa en la factura. Entonces, podemos poner el objeto 03 en la factura y no vamos a tener, no estamos obligados a desglosarlo dentro del mismo. ¿Okay? Y finalmente, el objeto 4 es el más reciente y este nos indica si es objeto del impuesto, pero no causa impuesto. Según lo tomo exactamente de las mismas descripciones que nos pone la autoridad en su página de preguntas y respuestas, nos indica que se utiliza cuando las operaciones que ampara el CFDI son objeto de IVA y no lo causan. Nos pone un ejemplo que indica lo siguiente: los intereses reales que se obtienen conforme al procedimiento descrito en el artículo 18A, tercer párrafo, fracción 1, del impuesto al valor agregado. Ese es un ejemplo que nos pone claramente la autoridad. De repente hay un poquito de confusión con este objeto, pero bueno, cualquier duda que surja sobre sus productos, sus servicios, en cuál de estos podría caer, evidentemente lo pueden revisar en su área contable fiscal, y si aún así tenemos inquietud, siempre está la página del SAT para que nos pueda orientar y poder definir el objeto del impuesto que mejor vaya a nuestra actividad. Muy bien, pues ya hicimos este pequeño repaso general sobre la parte, llamémosle teórica, de qué es lo que está pasando con el 4.0. Y vamos ahora a hacer un pequeño repaso de los tipos de comprobantes que tenemos y vamos a hacer una práctica en la plataforma de Facturama de cómo voy a hacer esta factura, cómo se visualiza, cómo veo todo esto que ya platicamos, cómo lo veo plasmado ya en un CFDI timbrado. Muy bien. Existen 5 tipos de comprobantes generales. Uno de ellos, y el principal y el que todo el mundo conocemos, es el de ingreso, que principalmente se da por prestaciones de servicio, por ventas, enajenación de bienes o mercancías, por arrendamiento y por muchísimos otros temas. Pero creo que tenemos muy claro cuando tenemos un CFDI de ingreso, que es el primer tipo de comprobante fiscal que tenemos aquí. Y como lo comenté, es como lo relacionamos finalmente como una factura. Ahorita vamos a hacer una factura de ingreso y vamos a hacer una factura global para que veamos este ejemplo más claro. Otro tipo de comprobante es el de egreso. También ya lo conocemos comúnmente como nota de crédito. Ya lo vimos hace un momento en los CFDIs relacionados. Cuando tenemos una devolución, cuando tenemos un descuento, bonificación y demás, tenemos que emitir un CFDI de tipo egreso, que obviamente es de naturaleza negativa, para que se descuente del CFDI de ingreso y lo relacionamos. Muy bien, también existen los CFDIs de traslado. Un ejemplo común de ellos es claramente el CFDI de traslado, o también la carta aporte, que como su nombre lo dice, pues únicamente lo que vamos a hacer es indicar justamente el traslado de las mercancías o los bienes que tengamos. Y aquí nada más hay que tener cuidado cuando la carta aporte es una factura de ingreso con complemento de carta aporte, pues evidentemente se vuelve un CFDI de ingreso con complemento. ¿Ok? También tenemos el de nómina. Este no hay mayor problema. Es el recibo de nómina, el más común que conocemos. Y para el tipo de comprobante de pago, tenemos el complemento de pago, que también ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos tener un poquito más claro. Ok, estos son los 5 tipos de comprobantes y ahorita para la práctica vamos a hacer 2 de ellos. Vamos a iniciar con estos ejemplos prácticos. Como lo comentamos, vamos a hacer una factura de ingreso, una factura global y un complemento de pago. ¿Va? Para esto vamos a iniciar sesión en nuestra plataforma de Facturama. Previamente aquí ya había iniciado sesión, ya tenemos lista la plataforma.
Y bueno, ya conocen la plataforma de Facturama. Si aún no la conocen, los invito por favor a que se registren en www.facturama.mx, registren todos sus datos, se den de alta y bueno, la plataforma les regala 15 folios de bienvenida que pueden utilizar durante un mes. Y bueno, posteriormente terminado este periodo o los folios, pues bueno, ya podrían contratar alguno de los paquetes que tenemos. Pero, bueno, cualquier duda, al final dejaré los datos para que puedan contactar si hay alguna inquietud al respecto. Pero muy bien, vamos a hacer una factura. Como se pueden dar cuenta, en la parte central ya está el botón de factura 4.0 y también tenemos el de 3.3, porque evidentemente aún está permitido poderlo realizar. Vamos a hacer una factura de ingresos. Para poder hacer una factura de ingresos, pues necesitamos muchos aspectos. El principal de ellos es tener dado de alta a nuestro cliente con todos los campos que ya vimos anteriormente. Aquí ya tengo un cliente precargado para no estar invirtiendo mucho tiempo tal vez en realizarlo. Vamos a revisar cuáles son los datos que tiene este cliente. El primero de ellos es el nombre o razón social. Recordamos que la regla nos dice en mayúsculas y sin régimen societario. El régimen societario, recordemos que es el Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el SAPI, el AC, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a quitar y únicamente el nombre o razón social. El RFC lo dejamos como requisito que siempre ha sido. Vamos a indicar el régimen fiscal de nuestro cliente, en este caso es un 603. Y vamos a indicar el código postal también de nuestro cliente, que son los requisitos obligatorios. También en esta parte de la factura vamos a indicar el uso de la factura, que en este caso nos está indicando como es una persona moral y le lo permite, es una factura con el uso G03. Muy bien, podemos agregar otros datos adicionales, que es prácticamente el domicilio completo de nuestro receptor, pero esto es totalmente opcional si lo queremos agregar y si no, únicamente con los datos que ya tenemos podemos emitir nuestra factura. Okay. Ya tenemos entonces a nuestro cliente perfectamente con sus datos guardados. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir cuál es el tipo de factura que voy a realizar. En este caso es una factura de ingresos, tal cual, entonces lo voy a dejar con el término factura. Otro punto importante que es necesario marcar para seguir emitiendo la factura es el método y la forma de pago. Ya lo revisamos. En este caso voy a hacer un ejemplo de una factura a crédito para poder hacer un complemento de pago, porque recordemos que una factura en pago en una sola exhibición, como ya nos la pagaron, no necesitamos el complemento. Entonces, en este caso voy a seleccionar PPD en el método de pago y en la forma vamos a seleccionar por definir, porque no sé cómo me la va a pagar el cliente. ¿Okay? Ya tenemos prácticamente toda la primera parte de los datos, tanto de emisor como receptor y método y forma de pago. Y lo siguiente es dar de alta en mi producto y facturar. Previamente ya tengo aquí encargados algunos productos. Vamos a revisar que cada uno de estos productos cumplan con lo que nos pide la autoridad. Por ejemplo, aquí tenemos este producto A. Ese es el nombre interno que se le da. La descripción podemos poner la descripción que nosotros queramos. Recordemos que el nombre interno y descripción es totalmente abierto. No tenemos ahí limitaciones para poder expresar la descripción correcta de nuestro producto. Tenemos el precio unitario. Para este caso lo estoy marcando con 100. Y viene el campo de seleccionar cuáles son los impuestos que van a estar directamente vinculados a esta factura. En este caso estoy poniendo únicamente un IVA del 16%, pero bueno, podría poner tal vez un impuesto especial sobre producción y servicios, podría tal vez tener un IVA retenido o incluso un impuesto sobre la renta. En este caso vamos a dejarlo únicamente con un IVA del 16%, que es lo más sencillo que tenemos. ¿Ok? En la parte derecha tenemos ya las claves. Aquí podemos buscar sin problema la clave del producto o servicio que vamos a facturar y abajo la unidad de medida. En este caso puse obviamente la clave genérica, que es la 010101, que no existe en el catálogo, y en la unidad puse pieza. ¿Okay? Pero aquí podemos seleccionarla claramente. Si queremos buscar alguna clave diferente, únicamente ponemos la palabra. Por ejemplo, si yo pongo la palabra libro, me va a dar todo lo que vaya vinculado a la palabra libro, o cualquier producto o servicio que yo quiera, lo puedo buscar a través de este sitio o lo puedo buscar directamente en la página del SAT. Obviamente aquí está cargado para justamente ya tener toda la información lista y lo puedo buscar desde aquí sin mayor inconveniente. ¿Okay? Yo estoy poniendo la clave genérica para términos de este ejemplo. Campo importante, el objeto del impuesto, aquí es donde lo tengo que marcar. Ya existen aquí cargados los 4. En este caso, como sí estoy determinando que es un IVA del 16%, entonces le voy a poner el objeto
02. Si yo no tuviera aquí ningún IVA, entonces lo voy a poner con el objeto 01 o, no sé, tal vez a lo mejor si lleva un impuesto de IEPS del 3%, pero no lo voy a desglosar, entonces le voy a poner un 3, el objeto del impuesto número 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como en este caso se lleva un IVA del 16%, lo dejo con el objeto 02. Información aduanera en caso de que sea un tema de comercio exterior y el campo de impuestos locales, por lo mismo si estamos facturando tal vez algo de hospedaje, impuestos sobre hospedaje, sobre espectáculos, etcétera, etcétera. Aquí podemos agregar cuántos impuestos locales correspondan y los vamos a agregar sin mayor inconveniente, indicando el nombre del impuesto, la tasa, cuál es el monto que corresponde y si es un impuesto trasladado o es un impuesto retenido. Muy bien. Esa es la forma en la que yo voy a dar de alta mi producto, que ya tengo aquí previamente cargado, y ya tengo mi campo listo para facturar. Tenemos el producto A, le vamos a poner que vamos a facturar 5 piezas de este producto A. Verifico que toda la información esté lista. Antes de facturarlo para revisar, veo que toda la información esté clara en esta vista previa. Esto, como su nombre lo dice, nos va a dar una previsualización de cómo va a quedar timbrada nuestra factura. Y ya que veo que todo está en orden, verifico el precio, verifico todo, cierro esta previsualización y nos vamos a ir a crear factura. Y como podemos ver, la creo prácticamente muy rápido. Ya tenemos nuestra factura y vamos a revisarla. Vamos a ver que cumple con todos los requisitos. El primero son los datos del emisor. Viene obviamente la razón social en mayúsculas, sin régimen societario, RFC, el código postal del emisor, su régimen fiscal y nos detalla que es un comprobante de ingresos. Para el receptor, ya todos los datos que revisamos hace un momento también están claramente indicados. Aquí, algo que ya no lo vimos al generar el cliente, ahorita lo vamos a ver en la factura global, pero también se tiene que indicar si es una factura de exportación o no. También ya viene indicado claramente aquí en el documento. Y vienen todos los datos de mi producto o servicio. Y como lo platicamos hace unos minutos en las diapositivas anteriores, cada producto debe indicar si es objeto o no del impuesto. Recordamos que esta marca debe de ser a nivel producto y no a nivel factura. Es decir, yo no puedo facturar todo y hasta el final ponerle que todo es objeto del impuesto. Porque incluso podemos tener facturas en donde haya productos que sí lo son y hay productos que no son objeto del impuesto. Entonces, es importante siempre marcarlo a nivel producto, que en este caso ya se visualiza aquí claramente. Y en la parte final tenemos la forma de pago, que es 99, y el método de pago, que es PPD. Muy bien, esta es nuestra factura de ingreso. En un momento más vamos a hacer el complemento de pago, pero antes de hacer el complemento de pago vamos a hacer otra factura de ingreso que ha llamado mucho la atención, que es la factura de ingreso, pero a público en general. Para esto nos vamos a ir nuevamente a factura 4.0. ¿Y qué nos marcaba la autoridad cuando lo revisamos hace un momento? Nos decía que para hacer la factura global puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual o bimestral para el RIF. Lo que tengo que hacer primero es seleccionar el tipo de cliente y este cliente únicamente se va a llamar público en general. Es decir, no le vamos a poner ventas de mostrador, no le vamos a poner el nombre del cliente, no le vamos a poner ninguna otra forma más que la palabra o el nombre de público en general. De hecho, si se dieron cuenta, en cuanto seleccioné público en general, automáticamente en tipo de factura nos mandó a la factura global, porque la regla así nos indica que tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Vamos a revisar cómo está dado de alta este cliente público en general. Tiene, obviamente, el RFC genérico, que ya conocemos, el RFC genérico para clientes nacionales. Tenemos el uso de la factura, que es el ES01, sin efectos fiscales. El régimen fiscal es el 616, sin obligaciones fiscales. Y el código postal, estoy utilizando el código postal del emisor. Tiene que ser exactamente el mismo, no el del cliente, no el del último cliente. Tiene que ser tal cual el del emisor de la factura. Estas son las reglas que tenemos que hacer para esta factura. Y si se dan cuenta, a diferencia de la factura anterior, aquí nos desglosó un nuevo nodo, un nuevo campo, en donde se menciona la información global. Eso es lo nuevo que tenemos que agregar para este tipo de comprobantes. Antes de avanzar con esto, algo que no les dije de la factura anterior, justamente el tema de exportación, vienen las opciones adicionales. Y aquí es donde ya tenemos que aplicar si nuestra exportación justamente es definitiva, es temporal, definitiva con clave distinta a la A1 o definitivamente no aplica.
Ese punto lo omití en la factura anterior, pero aquí es donde lo tenemos que indicar claramente. Y también aquí, en esta parte de opciones adicionales, viene si vamos a relacionar nuestro CFDI con algún anterior. Ahorita, como no estamos haciendo ningún CFDI relacionado, pues no lo vamos a relacionar, pero justamente en esta parte es donde lo podemos indicar. ¿Okay? Muy bien. Supongamos que estamos haciendo una factura global, la estamos haciendo de manera semanal, porque hoy es viernes y quiero hacer mis ventas tal vez de lunes a viernes. ¿Qué mes estoy facturando? El mes de febrero. ¿Y qué año estoy facturando? El 2023. ¿Okay? Y lo que voy a facturar en este documento son todos los productos de los cuales no me pidieron factura a lo largo de esta semana, del lunes 20 al viernes 24. Entonces, lo que voy a hacer es agregar cada uno de mis productos, cada uno de los tickets, y los voy a agregar aquí, por ejemplo, ticket 1, y el ticket 1 tuvo un valor de 100 pesos, agrego mi siguiente ticket, y el ticket 2 a lo mejor tuvo un valor de 300 pesos, y así sucesivamente cada uno de los tickets de los productos que necesito. Esto puede ser posiblemente el ticket 3 y tiene un valor también de 100 pesos. Y así sucesivamente cada uno de estos. Esta forma se ve, no sé, puede ser que a la semana a lo mejor tengamos 3 ventas, no tendría mayor problema, pero si a lo mejor en la semana tenemos 5,000 ventas, no hay ningún inconveniente, para eso tenemos los layouts y demás para poder hacer cargas masivas de estas ventas, pero bueno, todo eso se podrá ver en el momento en que tengan alguna inquietud, lo vemos a través de la página, del correo o en el teléfono que más tarde les voy a proporcionar. Muy bien, ya ingresamos, supongamos que esta semana solo tuve 3 tickets que no me solicitaron factura, ya cerré la semana y reviso que todo esté dado de alta correctamente, veo mi visualización previa de la factura. Permítanme, me faltó seleccionar el método y forma de pago. Vamos a suponer que fue un pago con tarjeta de crédito. En este caso, siempre una factura global siempre tiene que ser PUE, porque es una venta que ya concreté, pero no me pidieron factura. No puedo hacer una factura global en PPD porque no podría darle crédito a un cliente del cual no tengo su RFC ni sus datos y demás. Eso creo que igual puede sonar un poco lógico o está muy redundante, pero sí es importante tenerlo claro porque se han dado casos en donde algunas personas han emitido factura general con PPD, pero en este caso no. Y siempre hay que marcar la forma de pago que más predomine. Supongamos que de estas 3 ventas, una me la pagaron en efectivo y 2 con tarjeta. La autoridad nos indica que podemos indicar la forma de pago que más se repita o la que más predomine. ¿Okay? En este caso es tarjeta de crédito. Algunos de los usuarios, algunos de los emisores, lo que prefieren es hacerlo o sea, si tengo la mitad en efectivo y la mitad en tarjeta, prefieren hacer 2 facturas globales y cada una marcarlas en el que corresponde. Se puede hacer, o la autoridad nos da también la oportunidad de hacerla todo, indicando cuál es la forma de pago que más predomina. Muy bien, vamos a ver ahora sí la vista previa de nuestra factura global. Como se dan cuenta, en la parte de arriba indica que es una factura global. Datos de emisor, datos de receptor, como los delimitamos. Nos indica si es exportación y aquí viene detallado ya el tema de la periodicidad, del año, el mes y todos mis productos. Aquí es importante dejar claro que los productos o los tickets tienen que ir detallados, porque aunque se llama una factura global, no significa que si yo tuve 5 tickets de 100 pesos, voy a hacer una factura englobada en 500 pesos y listo. No, lo que nos pide la autoridad es que todas esas ventas que tuvimos vayan detalladas y tengan algún identificador. Por eso aquí le pusimos el tema de ticket 1, ticket 2 y ticket 3 y así sucesivamente. Ok, vamos a timbrar nuestra factura para ver ya con sus sellos cómo se ve finalmente en la plataforma. Hay mucha inquietud también con respecto a la factura con el RFC genérico, porque de repente me han preguntado mucho, nos han consultado mucho en factura todo el equipo, que si yo quiero hacer una factura con el RFC genérico, pero que no sea global, si se puede realizar o no. Sí se puede realizar, pero no es factura global, es una factura normal con el RFC genérico para cualquier persona que la haya solicitado en ese momento. Solamente que recuerden que en el nombre no deberíamos utilizar el nombre público en general, sino el nombre del cliente directamente y nada más se utiliza una factura normal. Se hace, obviamente, con todo lo demás que hicimos. Obviamente no se va a utilizar el año, ni la periodicidad, ni demás. No es lo ideal estar generando facturas normales con el RFC genérico para ventas individuales. No es una práctica que sea que tengamos que hacer. Lo ideal es no hacerlo. Para eso existe la factura global. Y lo ideal es
Si un cliente requiere una factura, le pedimos sus datos fiscales y si no requiere factura, se le da un ticket, venta de nota de mostrador, etcétera, etcétera. Y todas nuestras tickets sin factura los englobamos en este documento. Esto se los comento porque de repente si me dicen qué pasa con la factura o con la nota de público en general o la factura de público en general individual, que no sea factura global. ¿Se puede emitir? Sí, pero lo ideal es hacerlo de esta forma. Muy bien, ya tenemos nuestra factura timbrada, ya revisamos los principales aspectos. Aquí viene la periodicidad que nos marca, factura global, y vienen todos los datos listos de nuestra factura. Muy bien, así es como luce ya la factura global en la versión 4.0. Muy bien. Recordarán que hace un momento hicimos, ya para cerrar estos ejemplos de facturas en 4.0 directamente en la plataforma, hicimos esta factura a crédito, la hicimos por 580 pesos y fueron 5 piezas en producto A. Vamos a hacer el complemento de pago. Para hacer el complemento de pago desde la plataforma de Facturama es muy, muy sencillo. Si se dan cuenta aquí en la sección de consultar, buscamos la factura que vayamos a revisar, que es esta que hicimos hace unos minutos, y nos vamos a ir directamente al botón de pagar. Lo podemos hacer tanto en la versión 3.3 como en la versión 4.0. Y vamos a revisar cómo hacer este complemento de pago y qué es lo que debemos de revisar directamente en este complemento de pago. ¿Ok? Vámonos a ir a la parte de pagar y vámonos a ir a pagar esta factura. Automáticamente la plataforma ya obtiene toda la información de mi cliente, es decir, ya me trajo el cliente, ya me trajo el tipo de factura y bueno, ya me trajo toda la información necesaria para poder emitir desde el lado del emisor y el receptor toda la información. Y en la parte de abajo ya vienen los datos para poder justamente hacer este complemento. La fecha de pago se selecciona claramente, supongamos que no la pagó el día de hoy, vamos a dejarlo justamente que fue a las 12 del día. La forma de pago, aquí sí ya la podemos indicar claramente. Pensemos que este cliente nos pagó estos 580 pesos por una transferencia electrónica y el monto de nuestra factura, recordemos que es de 580 pesos. De todas formas, aquí en la parte de abajo, en los documentos relacionados, nos indica que son 580 pesos. Entonces los indicamos tal cual. Hay opciones adicionales como el número de operación, la RFC tanto del emisor como el receptor, el número de cuenta, el banco. La moneda sigue siendo peso mexicano. Si fuera en moneda extranjera, tendríamos que indicar qué moneda nos pagaron y el tipo de cambio. Pero bueno, eso solo que fueran casos excepcionales. Muy bien, esto es en cuanto al pago. Y ahora vamos al documento relacionado. Ya nos indica y nos extrae el folio fiscal de la factura que se está pagando. Nos dice que se debe un monto de 580 pesos. Supongamos que nos está pagando en una sola parcialidad. Si fuera en dos, tendríamos que agregar la segunda parcialidad y así sucesivamente. Aquí viene el folio de la factura que hicimos. Ya toda esta información prácticamente se extrae de la primera factura. Es muy, muy sencillo pagarlas desde la plataforma. La moneda, el tipo de cambio. Aquí un punto importante que hay que aclarar es el objeto del impuesto. Si recordarán, nuestra factura la hicimos con un objeto del impuesto 02. Por tanto, mi complemento de pago debe de tener el objeto del impuesto 02. Y finalmente, indicar cuánto es lo que se debía, cuánto se está pagando y cuánto queda pendiente, ¿no? Que es el saldo anterior, que son los 580 pesos, el importe pagado, que son 580 pesos, y el saldo insoluto, aquí vamos a indicar que con esto la factura queda totalmente pagada. Si fuera que nada más me pago 500 y de los 580, entonces aquí en saldo insoluto quedarían 80 y así sucesivamente, ¿ok? Pero así ya tenemos el dato. Punto importante también para el complemento de pago y que no venía en la versión 3.3 es agregar los impuestos. En este caso, como indicamos que es una factura con objeto 02, sí se tienen que desglosar los impuestos y en el complemento de pago también tengo que desglosar estos impuestos. Vamos a indicar aquí, si recordamos, la factura tenía un IVA. Un IVA, la base de nuestro IVA era de 500 pesos porque eran 5 productos de 100 pesos. ¿A qué tasa lo tenía? El IVA lo tenía a una tasa del 16%. Y finalmente, por default, me arroja un total de impuestos de 80. Por eso es que tenemos 580. Pero de esta forma nosotros le estamos dando a entender a la autoridad que de estos 580 pesos que cobré, 80 pesos es de un impuesto y es de un impuesto al valor agregado al 16%. Y así la autoridad ya tiene claridad de cuánto impuesto tiene cada uno de los pagos que estamos recibiendo. De ahí la importancia de tener estos complementos de pago claramente al día, realizados de una forma correcta.
¿Ok? Ya que tenemos toda la información, se pueden agregar, como ustedes bien saben, se pueden agregar varias facturas, se pueden agregar varios pagos, pero en este caso, para hacerlo de una forma más clara y más sencilla, lo vamos a hacer de esta manera. Como en todos los casos anteriores, vamos a ver la visualización previa y, bueno, ya tenemos aquí la estructura del complemento de pago. Vemos que no falta ninguna información y vamos a timbrarlo para revisarlo ya a detalle. Muy bien, ya nos timbró nuestro complemento de pago. Tenemos aquí, como todos los documentos, en la parte de arriba indica cuál es el tipo de documento que tenemos. Es un complemento de pago, datos de emisor y receptor, toda la información del folio fiscal y demás. Como se trata de un pago, este tiene que ir en ceros, porque al final no estamos indicando si es un egreso y demás. La autoridad nos indica que todo este campo tiene que ir en cero. Y toda la información del pago va justamente en el complemento, en la parte de abajo, donde ya viene la forma de pago, que fue transferencia, donde nos indica la fecha y la hora, y el monto que en este caso estamos comprobando en el pago. Tenemos el folio fiscal del documento relacionado, el folio de la factura, es objeto del impuesto, y la parte final, que es la parte importante, aquí de impuestos, ya estamos detallando que es un IVA del 16% y que son los 80 pesos que desglosamos hace un momento. Este es el punto importante que debemos de tener en claro y que siempre que una factura la tengamos con el objeto 02 y hagamos complemento de pago, siempre debemos de desglosar este impuesto para que sea un documento que esté correctamente elaborado. Muy bien, eso es en cuanto a el complemento de pago y estos ejemplos prácticos que les queremos mostrar desde la plataforma de Factorama. Ya por último, para eh, dar este repaso a lo que es el CFDI 4.0, vamos a darle una breve revisada a lo que es el tema de cancelación de las facturas. Recuerden que también el tema de cancelación cambió desde el 2022 y es importante darle un repaso, ¿no? El principal de ellos es que los documentos que tengan un valor que valen hasta 1,000 pesos se pueden cancelar sin necesidad de que haya una aceptación por parte del receptor, pero en general, si son mayores a esta cantidad, se tienen que cancelar ya sea a través de su sistema de su proveedor de facturación o directamente desde la página del SAT, le damos cancelar, le llega una solicitud al receptor de la factura a través del buzón tributario, donde le dice, oye, están intentando cancelar este documento, ¿autorizas o no autorizas? Si lo autoriza, se cancela inmediatamente. Si no lo autoriza, obviamente nos va a llegar que fue denegada. Y si en un lapso de 72 horas no aceptó esta cancelación y demás, automáticamente queda cancelada, que se entiende como que se cancela sin mayor problema. ¿Ok? Existen 4 motivos por los que nosotros podemos cancelar una factura o motivos de por qué la vamos a sustituir o por qué la vamos a eliminar. Vamos a revisar cada uno de ellos para que nos quede un poquito más claro y saber cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro. Claramente esto también lo pueden hacer directamente desde la plataforma de Facturama sin ningún inconveniente. El primero de ellos es el motivo 01, que es comprobante emitidos con errores con relación. Esto no se refiere a otra cosa más que cuando hacemos una refactura. Es decir, yo ya estoy cancelando un comprobante, pero ya está relacionado a otro. Tuve, como bien nos dice en estos ejemplos que nos marcó la autoridad, emito una primera factura, detecto que tiene algún error, emito la segunda factura y después ya cancelo la factura original. Esto se trata cuando tal vez hubo algún error en la factura, hubo algún error no sé, tal vez en el precio, hubo un error en la cantidad, hubo algún tipo de error. Entonces refacturo y genero la nueva factura cancelando la primera con este motivo. ¿Ok? Todo esto cuando se trata del nuevo RPC. Porque ¿qué pasa cuando tal vez le facturé al cliente A y luego me piden que no era el cliente A, sino que solo tengo que facturar al cliente B? Viene el segundo motivo, que es comprobante emitido con errores sin relación. En este caso, se trata totalmente como lo hablamos, me equivoqué tal vez el cliente o el cliente al final me pidió facturarle a una razón social distinta, entonces no necesito relacionar las facturas, necesito únicamente cancelar la factura original y emito la factura subsecuente porque hubo un error en el RFC y no podemos relacionar facturas que sean de diferentes RFCs. Para eso utilizo este motivo 02. El motivo 03, que se llama no se llevó a cabo la operación. Esto se da comúnmente cuando tal vez facturamos previamente algún pedido, alguna venta, el cliente lo recoge más tarde o pide que se lo enviemos más tarde y por algún motivo ya no se concretó esta venta, el cliente ya no lo solicitó, lo canceló de último momento, etcétera, etcétera.
No lo vamos a refacturar, no hubo error en la factura, entonces vamos a utilizar el motivo 03, que es cancelación de venta o no se llevó a cabo la operación. ¿Ok? Normalmente en estos casos es cuando utilizamos este motivo, el 03, cuando nos cancelan un pedido o una venta que ya está previamente facturada. ¿Ok? Y finalmente el motivo 04, operación nominativa relacionada en la factura global. Como su nombre lo dice claramente, este motivo solamente lo vamos a utilizar cuando cancelemos una factura global. ¿Por qué cancelaríamos una factura global? Bueno, se puede dar por diferentes motivos. Principalmente, si yo tengo en mi factura global 5 productos, pero resulta que un cliente a última hora me dice, oye, no te pedí factura ayer, pero hoy sí la necesito, yo ya hice mi factura global. Entonces necesito cancelar esta venta de la factura global y emitirle por separado su factura. La forma en la que muchos clientes lo utilizan es cancelo completamente mi factura global con 5 productos, la vuelvo a emitir con 4 y hago una factura adicional de este cliente que de última hora me pidió su factura. Cuando cancele mi factura global, voy a utilizar el motivo 04, que es operación nominativa relacionada a la factura global. Esa es la forma en cómo vamos a utilizar este método o esta forma de cancelación. Y de esa forma ya tenemos justamente revisados los 4 motivos de cancelación.